Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 6 de septiembre. La lección se titula Ritual y Sacrificios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por estas lecciones, las cuales nos enseñan cómo debemos de ver, cómo debemos de comprender la Escritura. Hay cosas que hay símbolos, hay cosas que hay tipos, hay ejemplos, y tú a través de eso nos quieres enseñar las cosas celestiales, porque de otra manera no las entenderíamos. Gracias, Dios eterno. Suplicamos sabiduría, Santo Espíritu. Enséñanos a través de todo esto, para conocerte más, amarte y obedecerte, y esperar ese día glorioso, cuando vengan las nubes de los cielos. Por pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ritual y sacrificios. La ley ceremonial que Dios le dio a Moisés, que le dijo que escribiera en un libro y que la colocara al lado del arca, estaba llena de ritualismo y sacrificios. Quería mostrar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, mediante tipos, mediante símbolos, mediante ejemplos, la voluntad de Él, la voluntad de Dios. ¿Era necesario? Sí. Es necesario hoy que veamos a través de esos rituales y sacrificios que el pueblo de Israel hacía, para poder comprender muchas cosas. Aunque los ritos y los sacrificios llegaron hasta la muerte de Jesús. Porque antes de que el Señor Jesús viniese, Dios había enseñado que a través de la sangre del Cordero recibían perdón. Pero ese Cordero era un tipo, era un símbolo de algo grande. El Cordero de Dios, que iba a venir e iba a dar su vida para rescatar a la humanidad del pecado. Por
Por eso dice ahí la lección, el sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levítico, ofrece más ejemplos de lo que vimos ayer. Símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento eran sombras, eran tipos, pero que ahora en el Nuevo Testamento son las realidades. El Cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, que había que derramar la sangre, había que matar al Cordero para perdón de los pecados. Cristo Jesús se ofreció una vez y para siempre para agotar los pecados, para perdonar pecado de la persona que venía a él arrepentido y confesaba su pecado. Así es de que estos, o sea, los ritos y sacrificios, contienen muchas verdades espirituales importantes que pueden ser de gran valor para quienes los estudian. Aunque nosotros ya no estamos en ritos y sacrificios, pero a través de ellos aprendemos muchas cosas. Mire lo que nos dice Levítico, capítulo 4, versículos 32 al 35. Levítico nos dice, Levítico 4. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grosura como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. ¿Qué se imaginó usted cuando leyó esto? ¿Se imaginó al pecador llegando al santuario, allá en el desierto, llevando a ese cordero sin defecto? Cuando entraba a la puerta, allí estaba el sacerdote que examinaba el animalito para ver si no tenía ningún defecto, porque si tenía defectos no podía ser sacrificado. ¿Por qué? Porque el cordero era un tipo, era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él daría su vida por la humanidad, pero Él no tiene defecto, no tiene pecado, era sin pecado. Cuando llegaba y era aceptado el cordero, el pecador tenía que imponer sus manos sobre la cabeza del animalito inocente. Y después que imponía sus manos como símbolo de que él como pecador estaba transmitiendo sus pecados sobre el cordero, y como la paga del pecado es muerte, ya los pecados no estaban en el pecador, sino que estaban en el cordero. Así es de que el cordero
es el que debía morir. ¿Quién mataba al cordero? ¿El sacerdote o el pecador? El pecador. El pecador degollaba al animalito. Y de esa sangre se ponía en un depósito y se ponía la sangre en los 4 cuernos. Y el resto, dice, al pie del altar del holocausto era derramada. Todo eso nos ilustra que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, cargó con mis pecados. ¿Quién lo mató? Mis pecados. Todo eso es lo que ilustraba. Entonces vemos el sistema de ritos y sacrificios. Mostraban lo que iba a acontecer en el futuro, cuando viniese el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Ahora, nosotros no miramos hacia el futuro como que el Señor Jesús viene como Cordero. Miramos hacia la cruz, hacia lo que ocurrió hace 2000 años atrás, para nuestra salvación. Así es de que vemos un rito, dice acá, es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Entonces vemos esos ritos. Son excelentes ejemplos que nos comunican mucha enseñanza, mucha información, para que podamos ver con mayor luz el grande amor de Dios para con la humanidad. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 nos dice: al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habrán entendido los que estaban allí con Juan a la orilla del río, cuando Juan señala al Señor Jesús que venía hacia él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí lo entendieron, porque ellos sabían de los ritos y los sacrificios que se hacían día a día en el santuario. En el servicio matutino a las 9 y el servicio vespertino a las 3, siempre se ofrecía un cordero para perdón de los pecados del pueblo. También encontramos en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y nos dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entendemos lo que dice aquí el apóstol Pedro, porque los ritos y sacrificios de los cuales nos habla el santuario en el libro de Levítico, ahora nosotros comprendemos que nos dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados. ¿Con qué hemos sido rescatados? Hemos sido rescatados con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Porque no fue con oro ni plata que fuimos rescatados de la servidumbre, del pecado, del enemigo, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. ¿Quién murió en la cruz? El Cordero, nuestro Señor Jesús. Él era el Cordero. Y dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es que el ser humano fue cubierta su desgracia, la culpa? Porque muchos dicen que nosotros vivimos bajo la gracia desde que Cristo murió en la cruz. Pero no es así. Porque el Señor Jesús, Él fue inmolado por medio del Cordero cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Cordero, que ya lo simbolizaba a Él, muriese. Y con la piel de esos animalitos, Dios les hizo túnicas y los vistió, los cubrió con el manto de la justicia de Cristo, el Cordero Pascual. Así es de que, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis, dice, de vuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sigue diciéndonos la lección. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. La sangre y el derramamiento y la aspersión de la sangre eran fundamentales para muchos de los ritos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario el derramamiento de sangre, porque por medio del sacrificio
que nuestro Señor ofreció por amor a nosotros en la cruz es que somos perdonados y aptos para heredar la vida eterna. Así es de que vemos qué papel exactamente desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar. ¿Qué papel exactamente desempeña la sangre? El derramamiento de la sangre. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario el derramamiento de sangre? Ya lo dijimos, lo dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque nosotros somos perdonados por gracia, por misericordia, no por las cosas que hacemos. Nada de lo que hacemos nosotros nos perdona un solo pecado. Todo es por gracia. Y eso es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. O sea, la palabra justificados, otra palabra es perdonados. Nosotros somos perdonados por lo que el Hijo de Dios hizo. Nada más. No hay nada de lo que yo pueda hacer. Nada. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Solamente la justicia de Cristo es la que tiene valor para perdonarnos. Y Él nos cubre con su grande amor. Sigue diciendo: por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Sin ese sacrificio no hay limpieza en mí. Así es de que debo de reconocerme que soy pecador y aceptar el sacrificio que el Señor Jesús realizó en el Calvario, sobre la cruz, que Él murió por mí. Él cargó con mis pecados y que ahora por medio de Él soy salvo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz que es de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía: he aquí, yo vengo. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad.
La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es toda misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Eso está en El deseo de todas las gentes, página 14. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 365. Cristo era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha sido un misterio, porque se necesitaban tantas ofrendas ceremoniales en la dispensación antigua, porque tantas víctimas cruentas eran llevadas al altar. Pero la gran verdad que debería haberse mantenido ante los hombres y haberse impreso en la mente y el corazón eran esta: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En cada víctima cruenta estaba simbolizado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 944. Al final de la lección nos dice: piensa, nos llama a que pensemos cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio. El sacrificio no de cualquiera, no de un ángel, sino el sacrificio propio de un miembro de la deidad, el Señor Jesús, para poderlo expiar. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Al fin y al cabo, ¿qué podíamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? No podemos agregar nada. El Señor lo único que quiere es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él ya pagó. El precio fue extremadamente caro, que ningún ser humano
puede pagar un solo pecado. Por eso es por gracia. Dios se ofreció a sí mismo. Ahora lo que nosotros necesitamos es entregarle nuestra vida al Señor Jesús, ser bautizados por agua, ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo, para que podamos vivir en victoria diariamente y así vivir esa santidad que el Señor quiere, que nos dice: ser santo como yo soy santo. Permitamos que el Espíritu Santo haga morada permanente en nuestra vida. Y así estaremos preparados para el día cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, aparezca en las nubes de los cielos y que podamos decir: este es mi Dios, al cual he esperado y Él me salvará. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen feliz día. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.